Amores de mis amores, ¿cómo están? Me es grato en saludarles. Bienvenidos a la cuarta entrega de Anatomía del Corazón. Ya hablamos bastante de la estructura anatómica en los videos anteriores. Y ahora en esta entrega vamos a hablarle de la irrigación del corazón a través de las arterias coronarias, así como de su drenaje venoso. Es importante que vean en orden los videos de corazón para que puedan entenderlo. Este es el cuarto, tienen que haber visto los tres anteriores y después de esto ven el quinto. También hice un sexto video que ya no sería de corazón en sí, sino que es dedicado al pericardio, que pueden encontrar también en mi canal. Entonces, la irrigación del corazón es algo simple. Realmente, no sé si será cosa divina o cosa de la evolución, pero los órganos que son importantes generalmente tienen una irrigación que no tiene colaterales, tienen una irrigación directa unidireccional. Esto pasa con el corazón, pasa con el riñón, pasa con el cerebro. Por eso que son órganos que es fácil que se infarten, porque tienen unas únicas arterias que le llevan sangre. En el caso del corazón, son dos únicas arterias que le llevan sangre, que son las famosas arterias coronarias. Más adelante, con otra imagen, les explicaré por qué reciben este nombre de arterias coronarias. Entonces sería una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Justamente la imagen que les estoy mostrando es un corte a nivel del ventrículo izquierdo. Recuerden que la continuación del ventrículo izquierdo a través del vestíbulo aórtico era con la aorta, y que de esta aorta, después en otra clase hablaremos de la aorta, tiene tres porciones, pero la primera de ellas, que es la que está conectada directamente con el ventrículo izquierdo, es la aorta ascendente. Esa aorta ascendente da dos únicas ramas, que son estos orificios que ven aquí, que son justamente las arterias coronarias. Ahora, ¿cómo la sangre fluye hacia las arterias coronarias? ¿Por qué este órgano se irriga? Bueno, simplemente el corazón en la sístole, en el ventrículo izquierdo, se contrae y manda la sangre expelida a través de la aorta. Es en sístole, pero el corazón no se puede irrigar en sístole, porque es el único órgano que no se irriga en sístole. Esto es importante porque como el corazón está contraído, imagínense ustedes las arterias coronarias penetrando el miocardio, pero el miocardio contraído. Es imposible que le llegue sangre cuando él esté en sístole. Entonces, cuando llega la diástole, que es la relajación del corazón, es el mejor momento para irrigarse. Entonces, la sangre que viene regresándose del arco de la aorta y de la aorta ascendente por cuestión de gravedad, o sea, tiene que regresarse, llena estos senos, que son los senos aórticos o de Valsalva. Y gracias al llenado de esos senos es que la sangre fluye. En este momento el corazón está relajado, su miocardio no está contraído, y es que la sangre puede fluir a través de las arterias coronarias a él. Esto es una explicación anatómica y fisiológica a la vez, que es bastante importante para entender cómo funciona el corazón. Fíjense ustedes entonces, esta sería una visión superior, una visión auricular de la válvula aórtica. Entonces vean ustedes cómo de los tres senos solamente dos son los que me forman la arteria coronaria derecha, que sería esta, y la arteria coronaria izquierda. Esa sería la derecha y esta sería la izquierda. Entonces, ¿por qué lo llamamos arteria coronaria? Bueno, básicamente porque ellas le dan la vuelta al corazón y tienen muchas colaterales que forman como raíces, parecen las espinas de la corona de Cristo. Además que le da la vuelta al corazón como una corona. Por esas dos cosas es que recibieron el nombre de arterias coronarias. Vamos a comenzar primero para que ustedes entiendan el territorio de irrigación de cada arteria. Traté de hacerlo ilustrado para que entiendan. Esta es una visión anterior del corazón y esta es una visión posterior. Esto que se le señalé en negro son los surcos interventriculares. Este sería el surco interventricular posterior y este el anterior. De manera que eso me indica que de aquí para acá es ventrículo derecho y aquí sería ventrículo izquierdo. Como esta es una visión posterior, este sería el ventrículo derecho. Recuerden siempre buscar las cavas para ubicarlo derecho. Y este sería el ventrículo izquierdo, pero visto desde atrás. ¿Qué significa esto? Entonces, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en amarillo. ¿Qué pasa? El territorio de irrigación de las arterias coronarias no es únicamente del lado derecho. Es decir, no es que la arteria coronaria irriga solamente el ventrículo derecho y la coronaria izquierda solamente el ventrículo izquierdo. No. Hay unas variaciones importantes. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Vamos a hablar de la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha generalmente es la más predominante, es la que irriga generalmente la mayor parte del corazón. En más del 75% de los casos es así, predominancia de la coronaria derecha. Entonces, ¿qué va a irrigarme exactamente la coronaria derecha? Vean ustedes aquí el inicio de la coronaria derecha, que no irriga la parte anterior de todo el ventrículo derecho. Por eso es que decimos, irriga todo el ventrículo derecho, excepto ¿quién? La mitad, llamémosla izquierda, porque imagínense que esta es la cara anterior, esta sería la mitad derecha y esta sería la mitad izquierda. Entonces, irriga la arteria coronaria derecha toda la cara anterior del ventrículo derecho, excepto la mitad izquierda.
esa es la que no está irrigada por la coronaria derecha. Ahora, si vemos el corazón en su cara inferior, que esta es una visión posterior inferior, por decirlo de alguna manera, vemos que toda la cara posterior o cara inferior, como realmente anatómicamente es cara inferior o posterior inferior del ventrículo derecho, está irrigado por la arteria coronaria. Pero fíjense ustedes que la mitad derecha sería en este caso del ventrículo izquierdo, su cara posterior específicamente está irrigada también por la coronaria derecha, porque fíjense ustedes que ella sigue y cruza el surco interventricular posterior, de manera que irriga la mitad derecha del ventrículo izquierdo, de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Algo un poquitico enredado, pero para que lo entiendan vamos a ver ahora el territorio de irrigación de la coronaria izquierda, que se los puse aquí en amarillo. Fíjense que anteriormente la parte del ventrículo derecho que no está irrigado por la coronaria derecha, que dijimos que era su mitad izquierda, está irrigada por la arteria coronaria izquierda, de manera que la coronaria izquierda irriga casi todo el ventrículo izquierdo, además de lo que es la mitad izquierda del ventrículo derecho. Pero si vemos hacia posterior, vemos que ya sabemos que la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo está irrigada por la coronaria derecha. Entonces, solamente la coronaria izquierda va a irrigar ¿a quién? A la parte izquierda de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, eso es bastante importante para que sepan cómo es el territorio de irrigación de ambas coronarias y se saquen el chip de que una es para ventrículo derecho y la otra es para ventrículo izquierdo. Ahora, el tabique interventricular está irrigado por las dos coronarias, pero la que irriga la mayor parte es la coronaria izquierda a través de esta arteria, que es la interventricular anterior. Esa arteria me irriga los 2/3 anteriores del tabique interventricular, mientras que el tercio posterior del tabique interventricular, es decir, una tercera parte nada más, es decir, menos de la mitad, es la que irriga la coronaria derecha a través del interventricular posterior. Por eso es que le puse aquí que la mayor parte del tabique interventricular está irrigado es por la arteria coronaria izquierda. Ahora vamos a hablar de las ramas de cada uno, que esta parte sí es realmente corta. Entonces tenemos primero la coronaria derecha, que le dije que era la más dominante frecuentemente. Esta coronaria derecha, la primera rama que ella va a dar es la rama del nódulo sinusal o la rama del nodo sinusal. La mayoría de las veces este nodo sinusal, recuerden que este es el nodo sinoauricular, que vamos a hablar muy bien de él en la quinta entrega del corazón, es una estructura que se encuentra en el ventrículo derecho cerca de la desembocadura de la vena cava. Entonces es de esperarse que sea la coronaria derecha quien en la mayoría de los casos, pero no siempre, origine la rama. Imagínense, la estructura más importante de la conducción cardíaca, que es el nódulo sinusal, es el marcapaso fisiológico del corazón. Aquí la vemos a través de la arteria del nodo sinusal. Esta rama del nodo sinusal también da ramas auriculares para la aurícula derecha y da ramas auriculares para la aurícula izquierda, que sería esto. Luego de la rama del nodo sinusal va a dar una rama conal o rama del cono arterioso, que es la que irriga la dilatación que forma el infundíbulo, que es el cono arterioso. Se llama arteria del cono arterioso, rama del cono arterioso o rama conal de la coronaria derecha. Luego fíjense ustedes que ella sigue por el surco interventricular tapado por la orejuela derecha. Lo que pasa es que aquí la orejuela derecha está un poco subida por la localización anatómica. La orejuela derecha tapa el inicio de la coronaria derecha. Entonces sigue por todo el surco auriculoventricular, que es el mismo surco coronario, y da una rama marginal derecha. Esta rama marginal es la que termina de irrigar la mayor parte de la cara anterolateral del ventrículo derecho. Entonces, de esa a ese mismo nivel que da la rama marginal, da una rama hacia arriba que la llamamos ramas auriculares, que es la que irriga la mayor parte de la aurícula derecha. Recuerden que las otras ramas auriculares les dije que era rama de la rama del nódulo sinusal. Ahora, en esta visión posterior, seguimos viendo aquí del lado derecho, esta sería la misma coronaria derecha que veíamos ahorita desde anterior. Y fíjense ustedes que esta que va descendiendo aquí, dijimos que era la rama marginal. Ahora, su última rama va a ser la arteria interventricular posterior. Esta arteria, en muchos libros, recibe el nombre de arteria descendente posterior. Es la misma, que es la que les dije que irrigaba solamente un tercio posterior del tabique interventricular, además que ayuda a irrigar la cara posterior del ventrículo derecho. Entonces, fíjense que hay una prolongación de la misma coronaria derecha, que es la que cruza hacia la pared posterior del ventrículo izquierdo y es la que irriga entonces su mitad derecha de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Va a recibir el nombre así, tal cual, rama posterior del ventrículo izquierdo. Fíjense ustedes que cada una de ellas va dando ramas auriculares, que ya serían ramas innominadas porque son tan pequeñas y abundantes que no tienen nombre como tal. Ahora,
Fíjense ustedes aquí la coronaria derecha, como en su parte final, cuando me está dando ya la descendente posterior, que es la misma interventricular posterior, origina una rama que va buscando al nódulo auriculoventricular, que es el nodo de Tawara y Achoff. Es un nodo bastante importante también en la circulación, en la conducción eléctrica del corazón. Entonces fíjese usted lo importante de las arterias coronarias, que es la que la mayor cantidad de veces irriga al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Estas dos estructuras pueden estar irrigadas también por la coronaria izquierda, pero la mayoría de las veces, como es dominante la derecha, ella es quien lo irriga. Por eso es que los infartos que ocurren por taponamiento de algunas de las coronarias o de las ramas de la coronaria derecha son, digamos, más aparatosos que los de la coronaria izquierda, porque las estructuras más importantes del corazón están irrigadas por la coronaria derecha. Recuerden ustedes que un infarto, un evento isquémico, es consecuencia de o la ruptura, que es raro, pero lo más común es que sea un taponamiento, ya sea por grasa, ya sea por un trombo, de estas arterias coronarias o de una de sus ramas. Lo más frecuente es que sea una de sus ramas. Ahora bien, esta sería la rama del nodo auriculoventricular. Vamos a pasar a la coronaria izquierda. Esa coronaria izquierda, una vez que ella sale, ella es tapada por lo que es el tronco pulmonar en su inicio y por la orejuela izquierda también. Ella, casi inmediato después que emerge de la aorta, se divide en dos ramas. Se habla primero de una rama que agarra hacia abajo por el surco interventricular anterior, que recibe el nombre de arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior. Es esta quien irriga los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Es decir, que la mayor parte del tabique interventricular está irrigado es por ella. Ahora, este interventricular anterior da dos tipos de ramas. Unas ramas septales, que son las que van al tabique interventricular, van hacia el septum, y dan unas ramas diagonales, que son todas estas ramas que ustedes ven que van saliendo buscando hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo. Ahora, también da un conjunto de ramas que cruzan el surco interventricular anterior y son las que se encargan de irrigar, como les dije en un principio, la mitad izquierda de la cara anterior del ventrículo derecho. Su otra rama importante es la rama circunfleja. Entonces se divide en la interventricular anterior y la circunfleja. Esta circunfleja rodea el corazón y comienza a dar varias ramas que en la mayoría de los casos son ramas innominados. Ahora hay una rama bastante importante que es la rama marginal, que es la rama más grande que es esa arteria circunfleja, que es análoga más o menos a la rama marginal que también daba la arteria coronaria derecha. Ahora, en la parte posterior vean que da ramas para la aurícula izquierda, que vamos a llamar así, ramas auriculares izquierdas o ramas para la aurícula izquierda. Entonces ya sabemos cómo es la irrigación arterial del corazón. Vamos ahora a hablar del drenaje venoso del mismo, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es imperativo, es importante que ustedes se suscriban al canal, es lo único que yo les pido a cambio. Aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic y queda automáticamente suscrito al canal y puede tener acceso completo a los videos del mismo. Entonces, hablando del drenaje venoso del corazón, el corazón va a tener dos grupos de venas, unas que dependen del seno venoso y unas que son venas aparte. Vamos a hablar primero de esas venas aparte que no tienen nada que ver con el seno venoso. Visto desde anterior, vamos a hablar de las venas cardíacas anteriores, que son venas cardíacas accesorias. Estas venas cardíacas anteriores son venas que drenan directamente en la aurícula derecha. Ahora vamos a encontrar de manera anterior y pueden ser dos o tres. Aquí veamos que Netter dibujó dos venas cardíacas anteriores. Son venas que no se unen, sino que simplemente llegan directamente al ventrículo, a la aurícula derecha y allí drenan. Recuerda que la función de la aurícula derecha es recibir la sangre venosa. Ahora, además de esas venas cardíacas anteriores, vamos a tener las venas cardíacas mínimas o de Tebecio. Estas venas cardíacas mínimas o de Tebecio son grupos de venas que pueden estar en cualquier parte del corazón, que drenan directamente en la cavidad donde ellas se encuentren. Si se encuentran aquí, ellos van a drenar directamente en el ventrículo derecho, pueden drenar directamente en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha. Son las venas cardíacas mínimas, hay muchas a lo largo de todo el corazón, pero generalmente en los atlas no las dibujan. Ahora, la estructura más importante desde el punto de vista de drenaje venoso del corazón es el seno venoso. El seno venoso es una estructura que se encuentra en la parte posterior inferior de la aurícula izquierda en su unión con el ventrículo izquierdo y es quien recoge la mayoría de la sangre del corazón y la drena como único conducto en la aurícula derecha, que ya nosotros hablamos
de la anatomía de la aurícula derecha y vimos en qué parte de la aurícula derecha desembocaba este seno venoso. ¿Cuáles son las venas que drenan en él? Primero, vamos a tener la vena coronaria mayor. Esta vena coronaria mayor también recibe el nombre de vena cardíaca magna. Es una vena que vamos a ver ahorita, que se encuentra en el surco interventricular anterior. Ahí nace, se dirige a lo largo del surco coronario hasta drenar directamente en el seno venoso. Luego tendríamos la vena posterior del ventrículo izquierdo, que ella algunas veces drena en la coronaria mayor y la mayoría de las veces drena aquí, en el seno venoso coronario. Luego tenemos la vena cardíaca media. Esta vena cardíaca media también la llamamos vena descendente posterior o vena interventricular posterior porque ocupa o acompaña a la arteria con el mismo nombre en el surco interventricular posterior. Y luego tendríamos la vena cardíaca menor, que es una vena que viene a lo largo de todo, digamos, el surco coronario entre lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecha. Nace a nivel anterior, incluso ya la vamos a ver ahorita, recorriendo el recorrido junto con la arteria coronaria derecha. Se llama vena cardíaca menor. Y por último, la quinta vena, que es afluente de este seno venoso, es la vena oblicua de la aurícula izquierda, que aquí la podemos ver. Entonces vean lo siguiente. Aquí visto desde anterior, esta que les dije que ocupaba el surco interventricular anterior sería la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. Estas dos les dije que eran las venas cardíacas anteriores, pero esta sería la vena cardíaca menor, que es esta misma que les dije que ocupaba el espacio que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Veanla aquí entonces, cómo nace a nivel entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha y se dirige allí mismo hacia atrás. Este ha sido todo el video de arterias coronarias y drenaje venoso. Espero que les haya gustado. Suscríbete. Nuevamente te vuelvo a dejar un circulito aquí para que te suscribas. Dale like al video si te gustó. Y también puedes seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias.